Reitero algo que les dije al inicio de esta presentación. Contamos con todas las habilidades y los conocimientos sobre nuestra área de emprendimiento, pero necesitamos adquirir otras porque no podemos saberlo todo. ¿Cuál es la forma de adquirir otras habilidades u otros conocimientos necesarios para sacar adelante el emprendimiento? Capacitándose. ¿Ok? Dedicando un ratito de cada día, al menos 1 o 2 horas, si no tengo un espacio específico de capacitación como estas charlas ese día, pues sencillamente busco en YouTube determinados tutoriales, determinadas informaciones efectivas, consumir información de las redes sociales que realmente me contribuya al crecimiento mío como profesional, como emprendedora, como especialista en esta que es mi área de emprendimiento. ¿Okay? Es importante saber manejar el tiempo que le dedicamos al emprendimiento. Sí, el emprendimiento consume mucho tiempo porque es un bebé. Los bebés consumen tiempo porque no saben hacer las cosas de manera independiente. Uno tiene que estarlos apoyando. El emprendimiento es igual. El emprendimiento consume mucho tiempo, pero sí debemos saber manejar de manera equilibrada ese consumo de tiempo. ¿Ok? Por eso es importante saberse administrar el tiempo. ¿Ok? Asesoría. Uno siempre puede encontrar espacios de asesoría en los que no necesariamente haya que hacer inversión de recursos financieros, es decir, los que no necesariamente haya que pagarlo. Por eso yo les voy a dejar en esta presentación al final determinadas páginas que ustedes pueden seguir, ahí se pueden estar informando constantemente y que son gratis, es decir, solo hay que disponer de internet y listo. Pero hay mucha información en internet, solo tenemos que organizar nuestro tiempo para mantenernos informadas de manera constante y saber qué puertas son las que tengo que tocar para poder obtener apoyo y capacitación sin tener que hacer inversión. El emprendimiento apenas está comenzando y a duras penas se pueden sacar los recursos para poder mantenerlo. Sé que no disponen del dinero o de la capacidad monetaria para poder pagar capacitación y asesoramiento, pero sí es importante que entiendan que esto forma parte de este proceso. De la misma forma que este proceso de sacar adelante el emprendimiento requiere su compromiso, su tiempo, su dedicación y su trabajo manual o trabajo físico, también requiere que usted no se estanque, no se detenga y se mantenga constantemente preparándose, capacitándose, superándose, autosuperándose.